Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta segunda parte donde vamos a profundizar un poco más en lo que es la evaluación psicológica como parte pues de este módulo pues que está dedicado pues a lo que es la evaluación tanto en niños como en adultos. Primero que nada, que tendríamos que entender una cosa muy importante. La evaluación psicológica es un proceso que es complejo, es un proceso largo que tiene que ser básicamente conducido por un experto, por un profesionista o alguien calificado para ello, pero también tenemos que entender algo muy importante, la razón por la cual queremos evaluar, ¿sí? De manera general, se evalúa siempre a una persona con la finalidad de establecer un diagnóstico psicológico. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es justamente ese proceso donde conocemos a la persona a través de su propia manifestación. Es decir, cómo el sujeto se revela a sí mismo en lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente. Y por lo tanto a veces también en la manera en que escribe, en la manera en que dibuja, en la manera que resuelve ciertas tareas. Todo esto es importante a señalar porque finalmente cuando se hace una evaluación psicológica hay que contemplar lo primero antes de empezar a aplicar tanto la entrevista como las pruebas es por qué razón yo quiero establecer un diagnóstico con esta persona. Una vez que conocemos qué es una evaluación diagnóstica o qué es un diagnóstico, pues la siguiente parte va a ser plantearnos quién es el objeto de esa evaluación. Aquí es algo muy sencillo, es básicamente si se trata de un menor de edad, pues lógicamente estamos evaluando al niño, pero ojo, aparentemente pudiera pensarse que es una tarea bastante sencilla. Sin embargo, cuando se trabaja con niños, cuando se evalúa a menores de edad, generalmente la evaluación va a contemplar trabajar también con lo que son los adultos, que en este caso serían los padres de familia y en lo general la familia del propio niño, así como sus profesores, sus maestros, siendo la familia y la escuela los dos contextos donde un menor de edad pues siempre pasa la mayor parte del tiempo y por lo tanto también pues va a verse ¿cómo decirlo? Pues influenciado e influenciar también él con su conducta y con sus actitudes y sus pensamientos al resto de la familia. Entonces, eso sería en el caso de los menores de edad. Lógicamente, cuando se hace evaluación infantil, pues se termina entrevistando también a los padres, aunque el objetivo de la evaluación sigue siendo el menor. Es decir, se entrevista a los padres de familia, a los docentes de ese niño, con la finalidad de justamente pues sacar información relevante que aporten uno u otro para entender la psicodinámica del menor. Eso sería importante y no perderlo de vista. Ahora, cuando es con adultos es un proceso un poco más sencillo, aunque igual también tiene, como todo proceso de evaluación psicológica en general, pues también tiene sus propias características diferenciadoras. Cuando se habla de evaluar o trabajar con adultos, pues generalmente trabajas directamente con el adulto nada más, ¿sí? No se requiere en algunas ocasiones de una fuente de información externa, porque el adulto pues se supone que es lo suficientemente lúcido, lo suficientemente cuerdo y mantiene un contacto con la realidad adecuado como para poder aportar información de sí mismo. Ahora, donde sí se va a requerir en el caso de adultos que haya fuentes de información terceros o terceras, sería en casos de, por ejemplo, algún trastorno, alguna condición psicológica o mental que uno raya en lo psiquiátrico, es decir, que el sujeto no esté en condiciones de aportar información sobre sí mismo a través de métodos convencionales como una entrevista pues directa, ¿no? Con su entrevistador y el evaluador y el entrevistado, que sería el paciente. Por ejemplo, hablando de condiciones psiquiátricas, pudiera ser esquizofrenia, pudiera ser algún trastorno delirante, pudiera ser depresión también, donde justamente pues el sujeto
pues acaba por también rehusarse a dar información, y por lo tanto el evaluador tendría que recurrir a diferentes fuentes de información para, insisto, también entender la dinámica o la psicodinámica de esa persona. En ese sentido, entonces, cuando se entrevista a un adulto, pues sí se puede recurrir a terceros, a fuentes de información terceras, pero son casos muy, muy específicos. También no todo va a ser un caso, por ejemplo, psiquiátrico, un caso de manejo difícil. También puede ser, por ejemplo, que el sujeto no hable bien español y requieras no tanto una fuente de información tercera, sino tal vez un intérprete o un traductor, porque a lo mejor esa persona pues que está en proceso de evaluación no domina bien el lenguaje y por lo tanto requiere pues un intérprete. En este caso, el manejo ético para el traductor pues igual obliga también, en el caso de esta persona, de esta figura que es el traductor, le obliga también a guardar el secreto profesional, y el evaluador, el terapeuta, debe de especificárselo, que es una corresponsabilidad, en este caso como traductor, pues justamente tener guardar esa confidencialidad. De manera general, pues se recomendaría, para no recurrir a esta estrategia del traductor, pues buscar un evaluador que sea de lengua nativa. O sea, si habla inglés, pues una persona que habla inglés, que domine el inglés fluido. Si habla algún dialecto, pues igual una persona que sea bilingüe en ese aspecto. Pero si no es posible encontrar, o a lo mejor no se presta la situación para disponer de esta figura, pues sería entonces un traductor o un intérprete. Bien, ya que tenemos entonces el objeto de la evaluación, pues ahora tendremos que plantearnos para qué quiero evaluar, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de evaluar, hablamos de asignar un valor numérico, una ponderación, una estimación a un proceso psicológico. Ahora, la evaluación el psicólogo no es la única persona que evalúa. También, por ejemplo, tenemos evaluación docente, la evaluación que hacen los maestros de cualquier nivel educativo, desde kinder, preescolar, hasta nivel de licenciatura, ¿sí? Pero en este caso, justamente la evaluación diagnóstica sería un proceso que va al principio de cualquier tipo de intervención. Aclarando este punto, y tiene que quedar muy claro, valga la redundancia, se evalúa para sacar un diagnóstico previo a un tratamiento. Es decir, no se puede o no se debería de utilizar o hacer un procedimiento terapéutico o psicopedagógico sin antes haber tenido la oportunidad de haber practicado una evaluación psicológica o psicopedagógica. Por obvias razones, ¿con qué vas a trabajar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Si no hay si no hay una fuente de información, si no hay información disponible. Entonces, básicamente lo llamo yo dar palos de ciego. Así como que, pues ahora sí, como en las piñatas, en fiestas infantiles, le ponemos al niño la venda y le damos la vueltita para que se maree, y el niño pues empieza a tirar palazos a donde caiga. Pues así estaríamos nosotros como profesionistas si no procuramos evaluar antes de la intervención. Por lo tanto, es requisito la evaluación diagnóstica antes de realizar una intervención, ¿sí? Y justamente esa intervención puede ser ya sea con fines de tratamiento, con fines curativos, o simple y sencillamente pues una intervención psicopedagógica, ¿sí? Que a lo mejor no es tan profunda como una intervención clínica, una intervención de psicoterapia, pero igual se tiene que hacer esta evaluación. Es algo muy sencillo. En el caso de los docentes, y bueno, en este caso usted es pedagoga, ustedes son pedagogos, finalmente conocen que la evaluación se da en 3 momentos. Al principio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería la evaluación diagnóstica o inicial. A medias o a mediados o durante la intervención psicopedagógica, que sería la evaluación continua o evaluación formativa. Y finalmente la evaluación sumativa, que es así hasta el final de haber emprendido una maniobra, por ejemplo, de proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos 3 momentos se evalúa, y en cada momento pues la evaluación tiene una importancia muy específica en cuanto a ese factor
que va a permitir al profesionista, pues, número uno, saber si realmente se está interviniendo en donde debe de ser, si están cumpliendo, por ejemplo, los parámetros deseados o tienen que modificarse. Esto igual aplica para la evaluación diagnóstica. Necesito saber yo cómo es la persona, qué problemas tiene, qué padecimientos es el que, por ejemplo, la lleva a la consulta, por ejemplo, para justamente no, como yo decía, dar palos de ciego, ¿sí? Entonces ese sería justamente el por qué evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, aquí tendremos sí una pequeña, digamos, variedad en cuanto a cómo evaluar. Pues ya decía que puede ser una evaluación cualitativa, es decir, características del sujeto que no van a ser siempre susceptibles de una medición numérica específica. Por ejemplo, la personalidad. Un rasgo de personalidad es una característica subjetiva que justamente no puede ponderarse, es decir, supongamos que la persona da como resultado en su proceso de evaluación como agresivo. No hay, por así llamarlo, un agresivómetro, es decir, qué tan agresiva es, ¿sí? Presenta la característica, pero tendríamos que describir esa cualidad en términos subjetivos, ¿sí? Más bien esa cualidad subjetiva en términos objetivos, perdón, ¿sí? Para justamente con ello manifestar, digamos, la severidad o las posibles repercusiones que tiene este comportamiento pues hostil que presenta la persona. Eso entonces sería una evaluación cualitativa que también en el plano de los psicólogos la conocemos como evaluación de personalidad, ¿sí? En ese sentido, o evaluación proyectiva, ¿sí? Proyectiva de personalidad. En la evaluación proyectiva de personalidad, generalmente pues lo que se hace es aplicar test proyectivos donde el sujeto pues prácticamente tiene que realizar algunas tareas muy sencillas, realmente muy simples, como por ejemplo dibujar una figura humana, un monito, una caricatura, bueno, una persona, en pocas palabras, tal vez copiar algunos diseños, responder algunas palabras, interpretar o describir qué es lo que ve en una escena que se le pone a la persona, al evaluado, y a través de lo que él responda, pues justamente se pretende dar una descripción basada en parámetros de personalidad. Pero también tenemos una evaluación cuantitativa, ¿sí? En el caso de la evaluación cuantitativa, generalmente digamos lo que se busca evaluar o lo que se evalúa serían parámetros como por ejemplo la inteligencia a nivel general, la inteligencia lógico-matemática, claro está, a través de, por ejemplo, un valor cuantitativo que se compara con tablas ya prediseñadas por el mismo test, donde justamente vemos si el sujeto cumple o no, si se aleja mucho, si está en el término medio o está por debajo de la media, para ahí ubicar y darnos una idea de su funcionamiento, en este caso de funcionamiento intelectual. Lógicamente, ahorita pues acabo de mencionar tal vez la más conocida aplicación de esto, que serían las pruebas de inteligencia, donde el valor numérico se representa en números de CI, en cantidades traducidas como CI o coeficiente intelectual. De repente algunas personas lo conocen como el famoso IQ, es en inglés, pero es igual, CI e IQ son exactamente lo mismo, coeficiente de inteligencia o coeficiente intelectual. Ahora, ese coeficiente intelectual se descompone a su vez en varias subrutinas, en varias tareas, por ejemplo, verbal, no verbal, y donde justamente pues se da un estimado general de cómo funciona la inteligencia de ese sujeto a través de los parámetros que se evalúan en dicha prueba. Aunque también habrá pruebas de personalidad del tipo inventario, donde el sujeto tiene que responder a una serie de preguntas como falso o verdadero, y una vez cuando se hace esto, después a la hora de calificar, pues nos van a revelar justamente un valor numérico que se convierte en un puntaje
estandarizado y es el cual nos da posiblemente una gráfica para ver visualmente si está por arriba del promedio, en el promedio o por debajo del promedio, ¿sí? Que en este caso serían inventarios de personalidad. Podría citar los más importantes como el test de Minnesota, es el inventario de personalidad, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota, mejor conocido como MMPI-2. Otra prueba que también es de personalidad, por ejemplo, es el 16 factores de personalidad de Cattell. Tenemos pruebas de inteligencia como la más conocida y la más, digamos, la oficial, por así llamarlo, que serían las escalas de Wechsler para adultos, o el WISE, que es el mismo. Hay una versión para niños que es el WISC, y una versión para preescolares que es el WUPSI. También tenemos, por ejemplo, el Terman-Merrill, que es de inteligencia, también arroja valores numéricos. Y en todos estos ejemplos, pues justamente se traducen en categorías, esos puntajes justamente se conforman para hacer una gráfica, y con esto pues buscamos entender la dinámica de personalidad y de inteligencia, por ejemplo, del sujeto. Aquí obviamente cuando hablamos de pruebas psicológicas, pues tenemos una amplia gama de pruebas, son bastantes las que tenemos en el mercado. No todas las pruebas van a poder ser aplicables, hay que considerar justamente una batería básica que se le aplica a cualquier sujeto, ya sea adulto o sea niño o infante, pero aparte pues tenemos que considerar tal vez la oportunidad o si es oportuno o no recurrir a una prueba diferente a alguna batería básica. En este módulo del curso pues prácticamente vamos a proporcionar una batería básica que se puede aplicar justamente a cada caso específico de niños y adultos, y pues ya en este caso le corresponderá a ustedes como profesionistas pues evaluar cuál es, bueno, si con esa información tienen o si se requiere algún otro tipo de información. De manera general, para aplicar una prueba psicológica, ya sea proyectiva o objetiva o psicométrica, pues se supone que se debe de conocer, pues número uno, como el funcionamiento de la prueba, cómo se interpreta, cómo se aplica, cómo se califica, cómo se interpreta, y lógicamente pues también tienen que tener un entrenamiento en cómo hacer esa aplicación, no nada más así como, bueno, pues fíjate que el profe me enseñó una prueba y la subió en la plataforma y ya voy a andar evaluando inteligencia. No, habría que ver en qué caso específico puede funcionar la prueba. Y algo que pues yo creo que ya todos conocemos, pero vale la pena repetirlo, que es ninguna prueba, por sofisticada, por completa, por de amplio renombre que tenga, por sí misma va a ser suficiente para describir al 100% los rasgos de personalidad de un sujeto, y mucho menos justamente los rasgos de personalidad, que sabemos que esto pues tiene siempre la tendencia a cambiar, ¿sí? Bien, eso sería justamente lo que son la parte de el qué, el cómo, el para qué, el a través de qué. Y una parte importante que también tenemos que conocer en lo que son la aplicación de pruebas psicológicas es, aparte de la prueba que ya decía ahorita, esta situación de pues tienes que conocer lo que mide la prueba, tienes que saber o se tiene que saber de psicología del desarrollo, ya sea infancia, adolescencia o adultez o vejez. Justamente ¿por qué? Porque algunos rasgos de personalidad que presentan los sujetos de prueba y que a lo mejor dan positivos, o bueno, dan como, o aparecen pues en el protocolo de calificación de la prueba, pueden ser normales, ¿sí? Y esa obligación, en este caso del intérprete o de la persona que aplica la prueba y que realiza esta tarea de evaluar, pues conocer lo que es normal de lo que no es normal. Justamente por esta razón se vio en clases anteriores, en sesiones anteriores, en este módulo, en este diplomado, perdón, pues esto que tenía que ver con psicología del desarrollo, infancia, infantil, y psicología de la adultez y la vejez. Y aparte, pues también conocer los trastornos. Ahora, ciertamente hay que recordar que las pruebas por sí mismas, ya lo decía ahorita, no son
siempre, así como la última palabra, se debe de confiar, sí, en las pruebas proyectivas, en las pruebas objetivas, en la historia clínica que se levanta, o la entrevista que se levanta con el paciente, y pues también tiene mucho que ver con la pericia que tenga el evaluador, justamente como aplicador o pues sí, evaluador de personalidad, ¿sale? Entonces son varias fuentes de referencia que se tienen que llevar a cabo, ¿sí? O se tienen que considerar, pues también para tratar de enriquecer lo más que se pueda la evaluación psicológica. También necesitamos, pues, aplicar los instrumentos de evaluación, las pruebas, o sea, en un entorno que sea lo más apropiado para que el sujeto trabaje de forma ciertamente puntual, ciertamente también en algunos casos bajo presión, porque hay que decirlo, algunas pruebas van contra reloj, o sea, bajo presión, pero es invitarlo, es motivarlo a que pues dé su mejor esfuerzo. Esa tarea justamente forma parte de lo que habitualmente va a hacer un evaluador al momento de establecer los parámetros de evaluación y fomentar la relación empática y pues justamente también la confidencialidad, ¿sale? Un punto muy importante a considerar y que en algunas ocasiones me han preguntado alumnos con los que he tenido oportunidad de trabajar en el pasado. Bueno, cuando se hace el diagnóstico, bueno, la entrega del diagnóstico, ¿se entrega al paciente sus resultados tal cual? La respuesta es no. No se entregan los resultados que arrojó directamente la prueba. Ah, sí, mira, en la prueba fulanita sacaste un CI de tanto, tanto, tanto y así asado. Porque lamentablemente esta información, para empezar, es confidencial y es tuya como evaluador. Tú la obtuviste y es tu responsabilidad saber qué haces con ella. Número 2. Generalmente las personas, los pacientes, pues no tienen ese conocimiento necesario para interpretar correctamente los términos técnicos, ¿sí? Los términos clínicos. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ok, le leen, ok, ya ven, aquí dice que tengo psicastenia, ¿sí? O hipocondriasis, o triada psicótica. Lo van a googlear, van a buscar en internet, y pues generalmente la información en algunas ocasiones no es del todo confiable. Digo también, decir que internet o que las fuentes de información de internet ninguna es confiable también sería pues injusto, ¿no? Algunas sí lo son, otras no tanto. Se preferiría pues buscar siempre información confiable, sobre todo en la que aparece en Google Scholar, que es una aplicación para, por ejemplo, para investigadores del mismo Google. Nada más le teclean Google Scholar o Google Scholar, y con eso pues ya entran en esta modalidad de Google, donde son textos o fuentes de información 100% válidas, ¿sí? Avaladas por alguna universidad, alguna investigación. Lo que está colgado en plataformas o en páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías.com, pues algunas veces es la misma fuente, nada más la van cambiando, ¿no? Pero también tenemos que pues justamente tratar de buscar lo más adecuado. Ahora, me salí un poquito del tema. Regresando con la persona que busca sus resultados en internet, pues le va a buscar, ok, psicastenia, dices de tal o cual cosa. Híjole, la persona va, pues a lo mejor, entender a medias o malentender de plano, ¿sí? O de plano nada, que también es una tercera opción, y puede cometer errores justamente al momento de interpretar esta información. Y esto, lo malo es que va a generarle a él una etiqueta que no conviene para nada que tenga, ¿sí? Porque finalmente esa información que se dio o que está imprudentemente proporcionada por el terapeuta, por el evaluador, pues al paciente no le sirve de gran cosa. Te sirve a ti nada más, sí, como ya lo decíamos, para establecer un diagnóstico, para planear la intervención, pero al paciente no le sirve para nada la información técnica. Es tu obligación, eso sí,
dar una interpretación de los resultados, o sea, pasar los resultados, incluso por escrito, pero en lenguaje coloquial, claro, y lo más comprensible que se pueda, sin ningún término clínico o ningún término técnico, un tecnicismo en la redacción, que justamente quede ambiguo y que por esa ambigüedad el paciente pues lo malinterprete o lo interprete a su manera. Entonces, eso sí es necesario, también entender esta parte, y lo quise aprovechar el momento para notificarlo, para informarlo, que finalmente en un proceso de evaluación sí se van a entregar resultados de la evaluación, más no los resultados de la prueba. Ojo, que no es lo mismo. Resultados de la evaluación es todo el proceso, ¿sí? Resultados de la prueba es cada prueba específica. Esto sería lo que arrojó el test, la gráfica, la interpretación, etcétera, etcétera, ¿sí? O las puntuaciones. Eso no se entrega. Se entrega un reporte de evaluación muy, muy general. Bien, espero que estas pequeñas ideas pues contribuyan a justamente adentrarnos ¿cómo decirlo? Pues a empaparnos justamente de lo que es el trabajo de evaluación clínica psicológica. Ahora, pues vamos a empezar ya en sesiones subsecuentes, ya a trabajar con lo que es la evaluación a pacientes. En este caso, pues sería que usted consiguiera un sujeto de prueba voluntario. Vamos empezando con la parte pues un poco más sencilla. Ya dije que tiene sus particularidades, pero vamos poniendo que es más sencillo. Una persona, un niño o niña, que oscile su edad entre los 6 años y los 12 años, es decir, que esté en cualquier grado de primaria. Ojo, sí va a ser importante que cumpla esta característica en cuanto a la edad. Entre los 6, mínimo 6 años cumplidos, no 5 años o 8 meses, tiene que ser 6 años para arriba, y no mayor a los 12 años. La razón es muy sencilla. La batería que vamos a revisar pues es una batería infantil que justamente está validada para población en este rango de edad, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos que buscarnos una persona con esas características en cuanto a la edad. Obviamente, como parte del proceso del diagnóstico, pues ya decía, va una entrevista a los padres, al maestro. En este caso, por cuestiones de que esto es solamente un ejercicio, una tarea académica, pues vamos a prescindir de la entrevista a maestros, ¿sí? Generalmente cuando se maneja ya en la vida real este procedimiento, lo que se hace son dos cosas. Uno, se envía con los padres de familia en carpeta cerrada, en un sobre de estos amarillos cerrado, con el nombre del terapeuta o el centro donde estás trabajando, donde se pide o donde se pone un guión de lo que debe respondernos el maestro. Esa sería una opción que generalmente es la más usual. La otra sería que el terapeuta, el evaluador, se presente físicamente en el plantel educativo a hacer la entrevista. Clásicamente esta parte no siempre es posible, por cuestiones de seguridad del plantel educativo, no siempre están abiertos, y hay que decirlo tal cual, y no es para rasgarnos las vestiduras, no siempre están abiertos a darle permiso a un evaluador, a una persona desconocida, que entreviste a un maestro y que tenga contacto con los niños. Entonces, por esa razón, generalmente la opción de ir en persona a aplicar la entrevista con el maestro, generalmente pues es la menos usual. Más bien siempre se recurre a lo que es la parte del mandar el guión. Aclarando pues con los padres de familia, que son los que entregan el guión, que le comentan al profesor que trate de entregar los resultados lo más rápido que sea posible, ¿sí? Aquí hablamos de justamente pues tenemos que considerar que entre más rápido tengamos la información, mucho mejor, mayor eficacia vamos a tener al momento de hacer el diagnóstico. Ahora, entonces, volviendo con las características del niño que vamos a evaluar, sería un niño, ya le dijimos, niño o niña, entre 6 y 12 años máximo, 6 mínimo, 12 máximo,
De preferencia que no tenga un parentesco directo con la persona que va a hacer la evaluación. Es decir, no se vale evaluar a mi sobrino, a mi hijo, a mi primo, a mi primito. No se vale. Tiene que ser una persona ajena a mí. De preferencia, pues ciertamente tiene que ser una persona que tenga cierta familiaridad con el evaluador, o sea, los padres con el evaluador, para que pues también accedan a la práctica. Y en esta parte es necesario comentarles a los padres de familia que esto es una práctica académica, no es de ninguna manera un ejercicio de psicodiagnóstico formal. Repito, no se le va a dar terapia al niño, ni mucho menos a los padres de familia, pero se le debe precisar justamente a los padres de familia esto. Ok, señor y señora, pues yo soy fulanito de tal, soy fulanito de tal, estoy estudiando un curso, un diplomado, en una institución que se llama EduSoy, y pues como parte de las prácticas que vamos a hacer asesorados por el psicólogo, y dan mi nombre, al rato coloco también mi cédula profesional, mi número, justamente él es la persona que nos está asesorando. Ahora, a mí, en lo personal, no me interesa saber que se llama Juan Manuel López Vizcarra o como se llame. A mí nada me interesa saber si es niño, niña, su edad, su fecha de nacimiento completa y hasta allí. No me interesa saber el nombre. Ustedes como evaluadores sí tienen que tener esa información. Yo como asesor o supervisor, como docente, no me interesa saber cómo se llama en concreto, ¿sí? Ojo, esto quiere decir que la confidencialidad la van a ofrecer como una condición exigida al 100%, ¿sí? Esa información solamente la van a tener ustedes y en mi caso yo que soy el supervisor, ¿vale? Es también comentar a los padres de familia pues que esta información es confidencial, etcétera, etcétera, que en algún momento dado, si ellos necesitan conocer el resultado de esta prueba, de esta práctica, bueno, obviamente pueden pedir a través de usted, que es la persona que va a aplicar la evaluación, el informe diagnóstico, que es lo que decía anteriormente. Pero, de preferencia, no ofrezcan el informe. No por otra cosa, simplemente porque va a ser mucho más trabajo para ustedes. Y pues obviamente tendrían que también tener como la posibilidad de seguir viendo al niño. O tendría más bien la posibilidad de ver a los padres después de que acabe el proceso de evaluación. ¿Cuánto va a durar? Bueno, generalmente como se maneja en este tipo de pruebas, de prácticas más bien, sería un instrumento por día. Habrá algunos instrumentos que se pueden aplicar 3 o 4 porque son muy sencillos, y más cuando son con niños. Entonces ahí a lo mejor, a lo mucho, posiblemente les tengan que ver al niño unas de 3 a 4 veces máximo, y se me hace que es mucho, ¿sí? Ahora, pues ciertamente la información es confidencial, como lo decía, tienen que tomar notas, eso sí es indispensable, también al momento de tomar la entrevista tanto con el niño como el padre. Cuando el padre los padres acepten que su niño participa en esta práctica, pues sí necesitan como comentarle también que bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Primero va una entrevista con los padres de familia sin la presencia del niño. El niño no va a la primera entrevista. Después, en una segunda entrevista, pues lógicamente los padres llevan al niño, pero los padres permanecen alejados de donde tú estás entrevistando, ¿sí? Es decir, la entrevista va sin los padres de familia. Por razones obvias de seguridad, etcétera, etcétera, pues obviamente esto no van a mandar al niño solo, ¿sí? De repente pues a lo mejor lo van a llevar el padre de familia, quien lleva al niño a la entrevista, pues espera alejado o afuerita de. Sería como una situación ideal, tal vez, tener un espacio diseñado para esto. Si no se tiene, no hay ningún problema. Puede ser en algún espacio
acondicionado, improvisado incluso, pues para esta práctica, ¿sí? Hay que recordar que el material que deben de llevar siempre para este tipo de prácticas es hojas de papel en blanco, no recicladas, hojas de papel en blanco completas, nuevas. Digo, no van a comprar tampoco un paquete de 500 hojas, no. Digo, si me quieren comprar, adelante, para uso personal. Pero para eso sería a lo mejor un montoncito de hojas, unas 20 hojas, por aquello de que se ofrezca. Una libreta para tomar notas, bolígrafos, ya si quieren usar a colores, eso ya no es un asunto mío, eso ya es como ustedes lo prefieran. Lápiz del número 2 o HB, en el caso de los lápices que son para dibujo, de los azules. Borrador blanco, no del que es de colores, de que son dos colores, rojo y azul. No, borrador blanco. O goma de migajón, de esa que parece como, que es como cafecito, así como migajón, obviamente, ¿no? Sacapuntas, ¿sí? Esto lo deben de llevar siempre para cuando se ofrezca aplicar las pruebas. También, ya viendo la condición de la aplicación, tendrían que, pues a lo mejor tener a su disposición o llevar juegos, juguetes, o permitir que el niño, incluso comentar a los padres, ok, el niño puede traer un juguete para jugar, para compartir conmigo. Si tú quieres llevar tus juguetes, lo puedes hacer. Vas a tener que jugar con el niño, sí, justamente como parte del rapport y la empatía. Yo recomiendo siempre a mis alumnos que cuando hagan este tipo de prácticas, pues no se vayan formales, o sea, ropa de vestir, así muy formal. Porque trabajar con niños implica muchas veces, de hecho siempre, uno, bajarse a su nivel, ¿sí? O sea, sentarse en el piso, o estar arrodillado donde están trabajando, ¿sí? Bajarse a su nivel, en pocas palabras. Y a veces, pues también ensuciarse, digo, están trabajando con dactilopintura, con boleado, con tal vez pintura de dedos, con acuarelas, etcétera, crayolas o colores de madera. Pues a veces pueden, pues obviamente, pues mancharse, ¿no? Entonces, no se lleven o no use una bata, que sería lo ideal, no la use, aunque sea un instrumento de poder, no tiene por qué usarla, salvo, bueno, así brevemente, lo de la bata sí la podemos usar los psicólogos, pero cuando trabajamos en institución oficial, o en una institución privada, pero cuando es trabajo institucional con pacientes, de manera regular, cuando es una consulta 1 a 1 de forma privada, práctica privada, pues ahí no es requisito que lleve la bata, y menos con niños, porque lamentablemente pues con lo que lo asocian los niños casi siempre es inyecciones, y para evitar esta situación pues lo mejor es ir con su ropa normal, ¿sí? Bien, puede llevar su juguete el niño, puede llevar sus colores. Yo recomiendo también que aparte del material que ya señalaba, pues tienen que tengan a su alcance pues cajas de colores, no tienen que comprarlos, pueden ser colores de los que han sobrado en el trabajo, o con los amiguitos, o con los hijos, sobrinos o nietos, pues que puedan, ahí como que se los presten, pues, ¿sale? Y la duración de la sesión sería generalmente 60 minutos. Eso sí, también tienen que proporcionarse esa información directamente al principio a los padres. Ok, señor, señora, pues la forma de trabajar ya la describí. Más o menos sería 1 hora por sesión y no más. Lo que alcancen a hacer en 1 hora, con eso está bien. ¿Sale? Yo espero entonces que estas ideas, pues de alguna manera les sean útil, pues para empezar a realizar esta práctica. Entonces ya en los videos subsecuentes estaríamos empezando a revisar ya pruebas en concreto. Pues por mi parte es todo, desear un feliz fin de semana y pues nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta pronto.